Muy buenos días para todos. Gracias por acompañarnos en este espacio en el que conoceremos cómo transformar los incidentes en oportunidades de mejora y cultura de seguridad aplicando la metodología ICAM. Este es un encuentro que busca inspirarnos a mirar cómo los incidentes o a mirar los incidentes no como fallas, sino como una fuente de aprendizaje que nos ayuda a fortalecer la seguridad en nuestras operaciones. Vamos a tener la oportunidad de interactuar en este espacio a través de nuestro chat y preguntas y respuestas. Si tienen algún aporte, lo pueden hacer a través del chat. Si tienen preguntas, lo pueden hacer a través de la opción que nos aparece allí, P y R, ¿vale? Hoy nos acompaña Jairo Muñoz. Él es máster en seguridad en sistemas integrados HSQ, un líder con amplia experiencia en la gestión de riesgos mayores y el fortalecimiento de cultura de seguridad en organizaciones de alto desempeño. Jairo es experto en metodologías como Bowtie, ICAM y Six Sigma, y se ha destacado por su capacidad para formar equipos, desarrollar competencias y diseñar estrategias que impulsan operaciones seguras y eficientes. Bienvenido, Jairo, es un placer tenerte con nosotros. Yolanda, muchas gracias y muy buenos días para todos. Para mí es un placer saludarlos y de paso agradecerles de compartir este espacio con nosotros. Como lo dice Yolanda, el propósito de esta conversación, y digo conversación porque inicialmente yo voy a presentar los slides que he preparado para ustedes, pero al final yo agradezco preguntas y que pues hagamos la verdadera conversación sobre el tema que vamos a tratar, que estoy seguro es de interés para todos ustedes. Y es que vamos a ver cómo detrás de cada incidente hay un mensaje. Y para captar ese mensaje debemos garantizar una buena investigación. Con una buena investigación vamos a tener un aprendizaje. Y cada vez que tenemos un aprendizaje, vamos fortaleciendo nuestra cultura de seguridad, que es el propósito que están buscando todas las organizaciones hoy día. ¿Qué es lo que nos está sucediendo? Históricamente, ocurre un evento, registramos el caso y lo cerramos. Lo cerramos buscando cumplir un requisito. En el peor de los casos, muchas veces, cuasi accidentes, actos y condiciones, para no afectar nuestros indicadores, perdemos la oportunidad de hacer una buena investigación y perdemos el mensaje que hay detrás de cada uno de estos eventos de actos o condiciones de cuasi accidentes. Entonces, hoy vamos a ir un poco más allá. Hoy vamos a mirar cómo detrás de cada evento hay una historia que nos va a traer un mensaje y una oportunidad de mejora, nos va a traer una oportunidad de crecer, inclusive de ser más seres humanos. Porque, entre otras cosas, nosotros no podemos olvidar que tras de un accidente, pues afortunadamente en algunos de los casos no sucede nada. Pero muchas veces detrás de un accidente hay una persona lesionada. Es por eso que toco el factor humano. Una investigación tiene parte del factor humano. Entender dos caras de la moneda. Uno, que puede haber una persona lesionada. Y dos, que no se trata de encontrar culpables. Seguramente que la persona que origina el accidente no era su intención, ni era lo que estaba buscando, y esa persona, por supuesto, que no va a sentirse bien de lo que ha sucedido. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Si somos honestos, ¿qué están haciendo las operaciones hoy día? Ocurre el caso, abrimos el caso, ¿y cómo hacemos la investigación? Construimos un equipo de trabajo que lo hacemos casi informal con las personas que están disponibles, en su mayoría las personas que son las de SCT, a veces muy poca participación de la operación, siendo que el accidente ocurre gracias a las tareas o actividades que está haciendo la operación. Seguidamente buscamos una metodología para guiarnos, tal vez la que nos parezca más fácil o más entendible para recorrerla y pues aplicarla. Pero nos vamos después a llenar unos formatos, a registrar formatos que nos pide nuestro procedimiento de investigación. Definimos unas acciones de mejora, que muchas veces estas acciones son superficiales. Tanto así que, revisando algunas investigaciones, uno mira que las acciones están cerradas casi el mismo día
o al día siguiente de que ocurrió el evento. Esto hace pensar que son acciones que no han llevado mucho trabajo de desarrollo y hace pensar que son muy superficiales. Y de hecho, vemos que los accidentes se repiten. Finalmente, también un comentario adicional sobre esto es que las acciones les ponemos responsables. ¿Y quiénes son los responsables en la mayoría de los casos? El personal de SCT. Esto demuestra que, o hace pensar que no hay mucho compromiso de la operación, porque nuevamente, muchas veces, no estoy diciendo que no, pero muchas veces las principales acciones están allá donde está la operación. Entonces, de esta forma, si seguimos haciendo las investigaciones de esta manera, con ese paso que les comentaba ahorita, ¿qué nos va a suceder? No aprendemos, no transformamos cultura. ¿Y qué sucede entonces? Vamos a tener los mismos accidentes. ¿Por qué? Porque como esas acciones fueron superficiales, los errores se van a volver a repetir. Entonces debemos cambiar, debemos tomar la decisión de dejar de cerrar casos para investigar adecuadamente cada evento que nos suceda y de ahí entender cuál es el aprendizaje de ese evento. Nos sucede también que aún la mayoría de las organizaciones reaccionamos ante el accidente. Es decir, hacemos la investigación cuando tenemos el accidente. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos en una cultura reactiva. Todavía no hemos pasado a la cultura preventiva cuando nos está sucediendo eso. Y por supuesto, cuando hacemos esto, nosotros corregimos, mitigamos, pero no prevenimos. Y nuevamente, no queremos tener accidentes. Los accidentes, podemos decir que, bueno, ninguna persona quiere tener un accidente. Sin embargo, sabemos que siguen sucediendo. Hemos dicho que cuando tengamos una cultura fortalecida de seguridad, los accidentes van a desaparecer. Pero estamos en ese camino. Todavía tenemos que estar preparados porque los accidentes nos siguen sucediendo. Inclusive, ustedes miran las estadísticas pues, de algunas organizaciones o algunas páginas o algunas organizaciones de Internet, seguimos teniendo fatalidades, seguimos teniendo personas que le ha cambiado la vida por un accidente. Son aquellas personas que han sufrido una amputación, una quemadura fuerte y que cambia la vida. Es por eso que este tema de la investigación y es el propósito de esta conversación con ustedes, entender cómo sí podemos decir que el accidente como tal sigue siendo una oportunidad de ser proactivos, una oportunidad dentro del proceso de mejora continua que debemos tener y dentro de ese proceso de buscar fortalecer la cultura de seguridad. Como lo dice el título de la presentación que hemos diseñado para ustedes hoy vamos a hablar de la metodología ICAR. Y es que esta es una metodología que no se conforma solamente con encontrar actos en condiciones. Esta es una metodología que busca entender causas sistémicas, es decir, temas organizacionales, ¿sí? No estás rotando la presentación para que lo tengas en cuenta. Está en el título, ¿vale? Ya ahora Sí, sí. es que ya estoy en el primer slide, tal vez me estoy alargando en el primer slide. Sí, quédate, Yolanda. Entendemos organizaciones que el ICANN les decía, busca ir más allá de las causas y las condiciones y ser más sistémico, es decir, esos temas de liderazgo, de procesos, de decisiones que nos van a ayudar a que no se repitan los accidentes. Tenemos que tener en cuenta que cada accidente que tenemos es una oportunidad de trabajar en el sistema. No es una oportunidad para señalar a un individuo. Pensando en esa forma, es que nosotros tenemos que enfocar nuestras investigaciones y, de hecho, empezar a dejar digamos, esa rutina de solamente investigar para cerrar los casos y para quedar bien con el indicador. En este slide quiero mostrarles, como les decía al inicio,
las organizaciones, los gerentes de las organizaciones, los líderes, se están moviendo a fortalecer, a trabajar en el escenario de la cultura de seguridad. Explico un poquito mejor ese slide. Nosotros podemos estar en 4 escenarios. Trabajar desde el incidente, o trabajar desde el reporte de datos y condiciones, aquí somos un poco más preventivos, o fortalecer nuestro sistema de gestión, o estar en el estado ideal, una cultura de seguridad. Y allá, como les decía, muchos líderes están buscando llegar a esa cultura de seguridad, que es ese estado en el cual cada persona es responsable de su seguridad y responsable de la seguridad de su equipo de trabajo, de una forma consciente. Pero como les digo, todavía estamos ahí, llegando allá. ¿Qué han hecho ya algunas organizaciones? Bueno, ya muchas organizaciones han fortalecido su sistema de gestión, que son procesos lógicos y por etapas, que tiene procedimientos, que tiene formación de competencias, que tiene niveles jerárquicos con un rol que cada uno hace una actividad. Y allá están trabajando muchas organizaciones en este momento. Sin embargo, no podemos olvidar de que no todo sale bien siempre. Cuando hablamos del sistema de gestión, ese sistema de gestión, pues nosotros implementamos un buen sistema de gestión, va a funcionar. Pero no debemos olvidarnos que requiere mucho esfuerzo administrativo, requiere mucha dependencia de las decisiones de personas. Entonces, desde ese punto de vista, aparece el error humano. Y debemos estar preparados para encontrarnos con actos y condiciones. Cada vez que una persona reporta proactivamente un acto o condición, es una persona que está levantando la mano y está diciendo, estoy interesado en prevenir, no en actuar cuando ocurre el accidente. Es por eso que las organizaciones se están moviendo, deben promover el reporte de actos en condiciones. Pero miren ustedes que al final aparecen incidentes. Cuando ya, pues por algún motivo, ese acto o condición no fue reportado a tiempo y se materializó en un accidente. Cuando tenemos un accidente podemos tener dos enfoques o dos formas de manejarlo. Podemos decir que hacemos la investigación tradicional y nos enfocamos en buscar culpables. O el enfoque más poderoso. Hacemos una buena investigación, aprender cuáles son las causas que llevaron a ese evento y transformar. A medida que nosotros entendemos las causas, aprendemos de cada accidente, ese cúmulo de aprendizajes, de entendimiento de causas, nos va a ayudar a ir fortaleciendo o a cambiar nuestra manera de pensar. Y si cambiamos nuestra manera de pensar, vamos a cambiar nuestra manera de liderar. Y si cambiamos nuestra manera de liderar, vamos a transformar cultura en seguridad. Entonces, miren ustedes la importancia de, a pesar de que muchos dirán, bueno, pero es que qué proactivo podemos ser cuando tenemos un accidente. Pues lo peor de un accidente es no actuar sobre el accidente. Lo peor de un accidente, y nuevamente en el peor de los casos, que hay una persona lesionada, es no aprender de ese caso. Entonces, por eso que resaltamos en esta oportunidad la importancia de una buena investigación para que logremos que ese incidente sea un aprendizaje y, como les decía ahorita, nos va a llevar a seguir el camino que estamos buscando, que es fortalecer la cultura en seguridad. Ahora, este acto de reportar, investigar, es el reportar, investigar, aprender, reportar, investigar, aprender. Vamos transformando cultura. Pero si nosotros solamente reportamos, cerramos casos, reportamos, cerramos casos, vamos a estar en un ciclo repetitivo de accidentes que no nos van a ayudar a cambiar y nos las vamos a pasar siempre desgastando la organización de investigaciones, nos vamos a estar siempre arriesgando pues la salud y la vida de las personas. Pero bueno, como lo dice el título de la presentación, queremos ver cómo estos incidentes los podemos aprovechar para fortalecer la cultura. Pero ¿qué tenemos por cultura? Vamos a hablar un poco de lo que es la cultura de seguridad.
A mí me gusta mucho lo que el mensaje que dice el slide les estoy mostrando, que dice la cultura de seguridad es lo que hacemos cuando nadie nos está viendo. Podríamos decir que otra definición de cultura son esos comportamientos y creencias que determinan la forma en que gestionamos la seguridad. Yo creo que cada uno de ustedes pudiera evaluarse una autoevaluación de cuál es su cultura en seguridad. Por ejemplo, y apoyándonos en ese mensaje del slide, es lo que hacemos cuando nadie nos está viendo. ¿Será que estamos reduciendo la velocidad cuando vamos por una vía al límite que se debe conducir porque la cámara nos está viendo o porque yo sé que esa vía fue diseñada teniendo en cuenta el peralte, la visibilidad, diseñó que una velocidad límite es la que es segura? En preguntarnos si cada vez que vamos a hacer una reparación en la casa y nos toca subirnos a la altura, usamos un banquito improvisado o usamos una escalera adecuada. Entonces, este tema de la cultura, que seguramente ustedes lo han manejado en otros escenarios, cuando lo vemos en la cultura de seguridad, y es por eso que es el escenario ideal, de que no necesitamos que nos vigilen, no necesitamos que nos estén pensando en cómo hacer las cosas, porque nosotros conscientemente sabemos lo que tenemos que hacer. Ahora, cuando miramos los conceptos de cultura, hay varias clasificaciones de cultura, pero si lo miramos a la escala de Braille, podemos estar en 4 estados, ¿verdad? Que ustedes conocerán y se acordarán. El primer estado de la cultura reactiva, que yo actúo cuando hay un accidente, no soy preventivo. O la cultura dependiente, que es el caso que les decía ahora, reduzco la velocidad porque hay una cámara que me está viendo, o porque yo sé que debo conducir a esa velocidad para no tener accidentes. No necesito que me vigilen para yo hacer las cosas. Pero a los estados más, si seguimos hablando de la escala de Bradley, a los estados más pues deseables, ¿verdad? Que es la independencia y la interdependencia, donde yo aquí puedo hablar de una cultura de que ya yo soy responsable de mi seguridad, siempre estoy buscando la mejora continua y no dependo de que me supervisen o de que me digan las cosas que debo hacer para yo seguir un procedimiento, para usar adecuada una herramienta de seguridad. Entonces, allá nos estamos moviendo y allá ya afortunadamente muchas organizaciones han empezado a implementar sus sistemas de gestión, llevarlos a fortalecer esa cultura en seguridad. Pero entonces, necesitamos cambiar la forma de pensar en las investigaciones. Tenemos un desafío. Yo los invito a reflexionar en sus operaciones o en sus comunidades donde tienen la oportunidad de presenciar e investigar accidentes, que tenemos una cultura de hallar culpables. Debemos de reflexionar sobre eso, porque las investigaciones tradicionales están buscando culpables. Y cuando buscamos culpables, nos perdemos de otra información, del aprendizaje que les decía ahora. La investigación tradicional nos está llevando siempre a lo mismo. Miren, revisen ustedes, tomen investigaciones, un paquete de investigaciones realizadas y en su mayoría nos encontramos conclusiones de la investigación. Error humano. Alguien se equivocó. Miren varios accidentes parecidos y que nos encontramos. La misma redacción de acciones de mejora que no ha sido efectiva porque los accidentes se repiten. Acciones que no son ni siquiera medibles, acciones que son superficiales. Y si miramos una historia más larga, nos encontramos que los eventos se nos repiten y se nos repiten. Entonces, es por eso que el mensaje que les estoy dando es, y lo que buscamos sensibilizar con esta presentación es, cambiemos ese enfoque tradicional.
retomemos lo que les decía en los primeros slides. Una investigación es un acto humano. Porque cada accidente que prevenimos, estamos salvando vidas o estamos contribuyendo a que ninguna persona cambie su condición de vida por una afectación de un accidente. Si comparamos el enfoque tradicional con el enfoque que queremos llegar, que es la cultura del aprendizaje, podríamos cambiar varios términos. Por ejemplo, cambiar de la culpa a la comprensión, del castigo a la mejora, del silencio a reportar, dialogar. Entonces, miren ustedes estas palabritas que hacen una comparación dentro del enfoque tradicional al enfoque nuevo que deben tener las investigaciones. Nos da una idea de lo que logramos con esto, entender esos dos mensajes que están en el slide. Cuando nosotros buscamos culpables, destruimos confianza. El enfoque tradicional, ¿verdad? Cuando buscamos causas, construimos cultura. Entonces, mire usted la gran diferencia, ¿verdad? ¿Qué vamos a tener al final cuando tenemos personas que no confían en nuestros procesos, personas que tienen resentimientos por la forma en que nos están señalando por una investigación? Porque sí, a veces la persona, digamos, es la que estuvo frente al accidente, la persona es que cometió el acto o el error, pero que él no lo cometió solo. Atrás de eso hay un sistema que de alguna forma ha influenciado para que cometa ese error. Entonces, ¿qué se genera ahí? Un grupo de confianza, un grupo que no van a estar en una muy buena actitud en su ambiente de trabajo. Mientras que si buscamos causas, empezamos a encontrar personas, porque nuevamente nadie quiere accidentarse, personas que van a contribuir a trabajar en esas causas. Y es por eso que empezamos a hablar nuevamente, a introducir un poco más en el ICANN, que una investigación hace una buena investigación hace una buena diferencia entre lo que es cerrar un reporte y tener una oportunidad de aprendizaje, una oportunidad de mejorar liderazgo y cuando mejoramos liderazgo es una oportunidad de fortalecer la cultura. Ahora, en este slide vamos a entrar un poquito a hablar de cómo funciona el ICANN. El ICANN es una metodología que muchos le llaman el diagrama del queso suizo. Ustedes se acordarán cómo es el queso suizo, que tiene unos huequitos. Esta metodología fue diseñada en Australia. Y lo que hace es que es un enfoque de que esas barreras del queso suizo son las barreras que las organizaciones tienen para evitar los accidentes. ¿Y qué es lo que sucede cuando ocurre un accidente? Los accidentes son multicausales. Los accidentes no ocurren por una sola causa. Lo que sucede cuando ocurre un accidente, independiente de la gravedad del accidente, es que esos huequitos del queso suizo se alineen y ocurre el evento. Ahora, ¿cómo le llamó el diseñador de esta metodología a cada una de esas barreras? Las primeras son las defensas fallidas o ausentes. Son esas barreras que están frente al accidente, que están muy cercanas al accidente. Son esas barreras que fácilmente vamos a identificar cuando tenemos un incidente. Porque, pues es lo que sucede. Alguien se equivoca, alguien debe hacer algo, la colisión por un equipo en mal estado. Es lo evidente, lo que sabemos. Pero el ICANN nos dice, atrás de esas defensas fallidas y ausentes, miren que quiero no irme todavía de ahí, porque cuando hablamos de fallidas o ausentes, estamos hablando de barreras que tiene implementada la organización, pero no funcionaron y llegó el accidente. O algunas ausentes que en el mercado, en otras operaciones, están disponibles, pero no las hemos adoptado en nuestra operación. Entonces, nuevamente, detrás de esas cosas evidentes que son
muy fácil de detectar en el momento del evento, están atrás las acciones individuales o de grupo. Ahora, les recuerdo, el ICANN no se queda identificar esas acciones individuales o de grupo, se va una barrera más atrás. Esas acciones individuales de grupo o de grupo son motivadas por unas condiciones de la tarea o del entorno. ¿Cuáles son esas condiciones? Presión de trabajo, afán de productividad, dificultad de la tarea, condición del entorno de la tarea. Pero la ICANN se va mucho más atrás. Trabaja temas organizacionales. Y es el objetivo del ICANN. Y es donde concentramos, o digamos, se resalta el poder de esta metodología de investigación. Cuando encontramos temas organizacionales, es donde estamos hablando del verdadero aprendizaje y es cuando vamos a realmente atacar la causa raíz. Es muy probable que sí, bueno, las defensas fallidas ausentes, pues yo, bueno, las implemento, las refuerzo y las coloco otra vez, pero van a volver a fallar. Porque detrás de esto hay temas organizacionales que están llevando a fallar esas defensas. Entonces, el ICANN arranca de un evento que se presenta, un evento que es visible para todos. Cuando la investigación, pues no nos quedamos con ese evento visible. Nos vamos a preguntar qué hay detrás del evento, qué pasó, por qué pasó. Una metodología ICANN tiene, digamos, 5 pasos claves. El primero, cuando ocurre el accidente, pues asegurar unas evidencias. Hay una metodología que se llama PEPO que nos ayuda a organizar las evidencias, que son evidencias de personas, evidencias de entorno, evidencias de equipo, evidencias de procedimientos y evidencias organizacionales. Esta, digamos, PEPO es una sigla que nos ayuda a organizar, pues, a que recolectemos adecuadamente todas las evidencias. Después que tenemos las evidencias, el ICANN nos pide una línea de tiempos. ¿Qué es la línea de tiempos? Es partir desde el evento, donde ocurrió el evento, irse más atrás, paso a paso, paso a paso. ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó antes? Es una línea de tiempo, porque el concepto es el accidente no ocurre justo ahí donde se ocurrió la liberación descontrolada de la energía. El accidente ocurrió mucho más atrás. El accidente se venía generando desde antes. Es por eso que el ICANN parte de una línea de tiempo. Y en cada una de esas líneas de tiempo, el ICANN inicia a identificar desviaciones. Es decir, nosotros podemos tener 3 tipos de desviaciones. Una, no se hizo como lo decía el procedimiento y nos llevó al accidente. Otro tipo de desviación es, nunca lo hacíamos como lo decía el procedimiento y ese día falló lo que estábamos haciendo. O inclusive, nunca lo hacíamos como lo dice el procedimiento, pero ese día por cualquier motivo lo hicimos totalmente diferente, ni como lo dice el procedimiento, ni como lo hacíamos antes. Entonces, en esa línea de tiempo y en ese paso, el ICANN busca entender ante qué estamos, qué fue lo que no se hizo como se debería hacer. Aquí el ICANN se complementa un poco con la técnica de los 5 porqués para entender el porqué del porqué del porqué de las cosas no se hacen como decía el procedimiento o como se debían hacer. Una vez identificadas esas causas, que nuevamente nos lleva a causas organizacionales, el ICANN identifica factores contribuyentes, pero identifica lo más importante, temas organizacionales. Y las acciones que diseña el grupo investigador tienen que apuntarle a las acciones, a los temas, a las causas organizacionales identificadas. Es decir, ustedes dirán, sí, bueno, es que encontramos temas con el individuo, encontramos temas del entorno de la tarea que podemos trabajar. Y esas pudieran convertirse en unas acciones a implementar y que son casi, pues, son esas acciones que sí, fácil implementación y hay que hacerlas. Pero la investigación ICANN se concentra más en esos temas organizacionales, que son los temas que nos van a llevar a que el evento no se vuelva
a repetir. Ahora, de las causas a la acción. Como les decía ahorita, el ICANN identifica causas cuando ese grupo de investigadores junto con la organización nos lleva a cuestionar nuestra organización, a saber, pues, qué son esas causas, por qué sucede en nuestra organización, cómo es nuestra organización. Damos al siguiente paso habiendo entendido nuestra organización, a implementar acciones que sean sostenibles. Y mucho cuidado con la palabra sostenible. Cuando hablamos de las acciones implementadas, seguramente ustedes conocerán la técnica esta SMART, que son las acciones que son medibles, que le apuntan a lo que estamos buscando realmente, que tienen un responsable, una fecha. Cuando hacemos unas acciones, diseñamos o redactamos unas acciones con la característica SMART, vamos a lograr que sean sostenibles. Porque realmente el ICANN también busca identificar acciones sostenibles en el tiempo. También tenemos que tener cuidado, entender la operación. Nosotros no podemos diseñar acciones que va a ser imposible cumplirlos por la operación. Porque puede que lo cumplan en los primeros días o los primeros meses o el primer año, cuando todavía tenemos la sensibilidad del accidente. Pero son acciones que con el tiempo ya no las vamos a hacer. Ahora, cuando nosotros identificamos esas acciones, vamos a tener cambios en nuestro comportamiento. Vamos a reforzar cultura. Y miren ustedes nuevamente por qué el ciclo. Porque estamos diciendo que la metodología ICANN, cuando encuentra temas organizacionales, está fortaleciendo cultura. La metodología ICANN nos ayuda a entender que cuando ocurre un accidente, y miren que he insistido mucho en este tema, no es una persona la que se equivocó. Es la alineación de múltiples causas que nos llevan nos llevaron al accidente. Entonces, mal haríamos sancionar a una persona. Inclusive, miren que a veces resulta como difícil de entender una persona que toma la decisión de volarse un pare y causa un accidente. Hay que entender por qué esa persona se voló el pare. Porque si vamos a encontrar culpables, solamente puede que sancionemos a la persona, puede que la retiremos de la operación, pero no solucionamos el problema. Tenemos que entender por qué esta persona se tomó esa decisión, puso un descuido, falta de competencia, presión de ese día, el entorno a la tarea, entender por qué pasó. Es por eso que una buena investigación no busca identificar culpables, busca identificar por qué pasó, qué del sistema falló que nos llevó a eso. Entonces también por eso decimos que el ICANN es una metodología que transforma una investigación en un acto de liderazgo, un acto que convierte, más allá de encontrar culpa, un acto de comprensión, un acto de mejora. Por ejemplo, falla un equipo en el mantenimiento. Pudiéramos decir, pues un equipo tiene un accidente por una falta de mantenimiento. Pudiéramos decir, no, ya encontré la causa, falta de mantenimiento. No, el ICANN no te queda ahí. El ICANN va más allá. El ICANN dice, ¿por qué se dio la falta de mantenimiento? Temas de presupuesto, temas de prioridades, temas de nuestra política, temas de cómo estamos formando competencias en la organización. Entonces, nuevamente resalto lo interesante de esta metodología, que viene que nos ayuda, y yo en mi experiencia en investigaciones ICANN, pues en organizaciones en las cuales he hecho parte de esa organización, organizaciones que he apoyado en esta investigación, se sorprende uno cómo el evento como tal, pues sí, una persona se equivocó, pero se sorprende uno cuando la metodología nos ayuda a identificar lo que llevó a esa persona a equivocarse. Y muchas veces sentimos hasta sentimiento de culpa cuando pensamos y la satisfacción de que, ya encontramos un culpable. Y fíjate que la organización, no hablemos de culpable porque nadie lo quiere hacer así, ¿verdad? La organización identifica un aprendizaje
y una oportunidad de mejora que va a evitar que esa persona se pueda equivocar. Ahora, también recordemos el error humano. Existen los errores humanos. Cuando una persona comete muchos errores, pues hay que tomar una decisión, ¿verdad? Cambiarla de puesto de trabajo, ponerla a hacer otra cosa porque no es ahí. O, definitivamente, si es una persona que no es negligente en su trabajo, pues una acción disciplinaria tomada adecuadamente, es decir, no estás diseñado para estas operaciones, es mejor que estés vivo en tu casa y no vayas a perder la vida en esta operación. Porque siempre se trata de preservar vida, siempre estamos hablando del ser humano y como tal sabemos que el ser humano se va a equivocar porque todos cometemos errores y eso nos va a ayudar a que entendamos detrás del error cómo la organización puede ayudar o lograr minimizar el impacto de ese error humano. Entonces, por eso decimos que el ICANN se convierte en un puente entre una investigación técnica y un desarrollo de una cultura madura y sostenible. ¿Y por qué decimos esto? Porque con todo esto que les he contado, cuando hay una investigación ICANN, que hay participación de los líderes van entendiendo, y es parte de la reflexión que les hace ahorita, que cambia su estilo de liderazgo de la reacción a la reflexión. Es decir, los líderes ya dejan de preguntarse quién falló. Los líderes empiezan a preguntarse por qué falló, qué parte del sistema permitió que fallara. El ICANN contribuye a fortalecer cultura también porque la investigación ICANN promueve conversaciones profundas y constructivas para entender dónde está la debilidad de la organización para evitar que los accidentes ocurran. Y cuando estamos trabajando con ese enfoque de conversaciones profundas, abiertas, sinceras, los líderes también van fortaleciendo su competencia de la escucha activa y la de toma de decisiones basado en evidencia. Otra de las características es que, como les he dicho ahorita durante toda la presentación, el ICANN es una herramienta que transforma incidentes en oportunidades. Entonces, cambiamos de que el incidente sea una estadística más a que el incidente sea un aprendizaje más. Y cada vez que tenemos más aprendizaje, pues los eventos se van a disminuir y vamos a fortalecer cultura. Otra de las ventajas, y por lo que decimos que el ICANN es un puente para fortalecer cultura, es que esto refuerza la coherencia entre el discurso y la acción de liderazgo. Una de las características del ICANN es el equipo de trabajo. Y el equipo de trabajo invita a la participación de un líder en la investigación. Cuando los líderes participan de las investigaciones, se crea un ambiente de más compromiso, de más entender la operación. El equipo cree más en el líder, le cree más ese discurso de compromiso visible con la seguridad y le tiene más confianza al líder. Y ustedes saben que cuando el equipo trabaja con un líder que motiva confianza, es un equipo más motivado que va a tener un mejor desempeño, va a ser más espontáneo en sus reportes. Entonces, todo esto al final va a haber un impacto cultural. ¿Por qué va a haber impacto cultural? Porque nuevamente estamos cambiando esa cultura de culpa a la cultura justa. Cuando hablamos de la cultura justa, la gente le va a tener menos miedo a reportar, la gente le va a tener menos miedo a decir la verdad, la gente se va a comprometer a reportar y a participar. También esto nos ayuda a contribuir al impacto cultural, es que promueve el aprendizaje. Y cuando hay aprendizaje, hay una mejora continua. Refuerza el liderazgo visible y coherente. Cuando yo creo en mi líder, cuando el líder es coherente en lo que hace y lo que dice, estos son ingredientes fundamentales para fortalecer la cultura.
También como estamos hablando de temas organizacionales, y cuando nosotros, la operación, tenemos los departamentos de apoyo que apoyan esa operación. Entonces, cuando hacemos investigaciones abiertas, conversadas, espontáneas, claras, que no buscamos culpables, vamos a tener personas más motivadas a entender desde su rol, llámese a la persona de recursos humanos, llámese a la persona de mantenimiento, llámese a la persona de servicios logísticos, desde su rol, cada persona cómo contribuye a ser preventivos y no actuar bajo el accidente o estar siempre en esa escena reactiva en que se puede mover una cultura. Hay un mayor sentido de responsabilidad, de pertenencia con la organización. Y cuando se empiezan a dar todos estos cambios también, ahí se integra la seguridad con la identidad de la organización. Cuando uno visita una organización, una empresa, se percibe el ambiente o la cultura de seguridad. Desde la misma persona que lo recibe en la portería hasta cuando va recorriendo los talleres o las áreas de trabajo, se percibe seguridad. Y es por eso que les decía que las investigaciones ICANN, dado que son aprendizajes, dado que son cosas que nos ayudan a cambiar nuestra forma de pensar, nos va a abrir ese camino para que sea la identidad de la organización. Cuando uno entra y se da cuenta, sin hablar, sin mirar ningún documento, sin mirar estadísticas, evidentemente entienden o perciben la cultura organizacional. Bueno, y un mensaje final es entender que cada incidente que tenemos, cada evento que tenemos, tiene un poder importante de mostrarnos quiénes somos como organización. ¿Qué quiere decir esto? Dependiendo de los accidentes que yo tengo, el tipo de accidentes que tengo, la frecuencia de accidentes que tengo, de esa misma manera, esa es mi organización con los accidentes que estoy teniendo. Entonces, cuando aplicamos la metodología ICANN, dejamos de buscar culpables y vamos a contribuir al aprendizaje. Porque definitivamente una buena investigación mejora procesos, pero lo más importante, cambia mentalidades. Y si cambiamos mentalidades, cambiamos decisiones y estilos de liderazgo. Y si cambiamos estilos de liderazgo, consolidamos una cultura. No hay camino más expedito o más poderoso para lograr la excelencia que aprender del error humano, que siempre está presente. Bueno, entonces, me encantaría saber si tenemos preguntas